Bueno, buenas noches con todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a conversar un poco sobre un tema que es bastante importante. Sepamos que es el tema de sepsis y shock séptico. Tomen en cuenta que después de lo que son las enfermedades cardiovasculares, el infarto de miocardio, generalmente es la segunda causa de fallecimiento, son los pacientes que mueren por sepsis, ¿sí? Entonces, es un tema que es muy relevante, muy importante y que vamos a ir viendo lo que son algunos parámetros que es para tomar en cuenta cuando estemos ante un paciente, ¿sí? Hay un tema que es bastante importante, ¿sí? Generalmente, bueno, hasta hace poco tiempo hubo un gran estudio que se realizó, generalmente hecho eh, por una institución importante, la Organización Panamericana de la Salud, donde se vio que dentro de sus últimas estadísticas, generalmente, como le decía, 100 mil millones de muertes por año debido a sepsis, generalmente es una entidad que es subestimada, generalmente no se le da la importancia o relevancia que generalmente esto tiene, ¿sí? Nadie conoce muchas veces lo que es la sepsis y eso se ve principalmente, acá tenemos lo que es un gran estudio que se hizo internacional, que se consultó qué es la sepsis y la mitad de los médicos o personal de salud que se entrevistó, la mitad eran médicos terapistas, ¿sí? Y de estos tenemos que los que sabían que era sepsis, generalmente un porcentaje de apenas, fíjense ustedes, el 22%, definida como tal sepsis, y de los otros profesionales de la salud, la mitad, apenas del 5%, podía definir sepsis. Y por ahí lo más preocupante de todo es que el 71% de todos los médicos dijo que la fiebre debe estar presente para diagnosticar sepsis. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos tener claro que, porque por ahí es una entidad que está subestimada y que generalmente, como habíamos hablado en lo que son los temas de lo que es cerebro, ácido isquémico, hemos dicho tiempo es cerebro, bueno, acá generalmente tiempo, es decir, dar la terapéutica adecuada, tiempo es tejido, ¿sí? Entonces, esto es algo importante que nosotros sepamos y que vemos que eh, muchas veces no se lo toma en cuenta o muchas veces no se lo tiene claro y bueno, y por ahí viene el tema de por qué los pacientes con sepsis no se lo diagnostica a tiempo y el hecho de perder tiempo, estamos perdiendo lo que es tejido, ¿sí? Generalmente existen muchos conceptos, muchos consensos durante muchos años. Hicieron muchas definiciones acerca de lo que es sepsis, de los criterios para definir sepsis, hasta hace muchos años atrás, realmente en la década de los 90, se hablaba que para determinar sepsis, generalmente estaban hablando que era el resultado de una infección y que el paciente debería estar febril o debería estar hipotérmico. Realmente, obviamente, siempre el tema de la frecuencia cardíaca, leucocitosis, que muchas veces no era así. Y estos son conceptos que se vienen desarrollando y se vienen manejando desde hace muchos años, ¿sí? Eh, este fue un gran estudio donde se empezó a redefinir lo que es la sepsis, ¿sí? Donde generalmente había dos grupos, un grupo que tenía SIRS, mucho hemos escuchado lo que es el SIRS, la respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Eh, un grupo con SIRS, sepsis negativa, es decir, que pacientes tenían SIRS, pero no tenían sepsis, versus un grupo con SIRS, sepsis positiva, donde se vio que los pacientes que no tenían SIRS tenían también una alta prevalencia de muerte. Y basándonos en estos criterios de SIRS, generalmente lo que se identificó es que no se diagnosticó uno de 8 pacientes con sepsis severa. Entonces, fíjense acá, que acá empezamos a ver que hay un grupo de pacientes que pueden tener SIRS, recuerden ustedes lo que son los componentes del SIRS, que no tuvieron sepsis, ¿sí? En donde la mortalidad de estos pacientes fue igualmente significativa. Entonces, hay muchos pacientes que muchas veces por no tomarlo en cuenta, no verificar todas las variables sistémicas, se nos pueden pasar, ¿sí? Y si es que un paciente con sepsis se nos pasa, generalmente estos pacientes tienen alto grado de mortalidad. A partir de todos varios de estudios, definiciones y todo lo que se fue viendo durante los años, llega uno de los consensos más grandes conocidos que es el sepsis 3, donde se define sepsis, se recogen muchos datos de pacientes de Alemania, Estados Unidos, era un consenso bastante grande que define sepsis
como una disfunción orgánica, criterio fundamental, disfunción orgánica, quiere decir que tengo falla de algún órgano y vamos a ver lo que son las escalas que nos ayudan a determinar lo que son las fallas de órgano, ¿sí? Que amenaza la vida y es que es causada por una respuesta desregulada del huésped ante una infección, ¿sí? Es así como nosotros vamos a identificar o definir lo que es sepsis. Y esto básicamente, como vemos, es una disfunción orgánica, ¿sí? Que muchas veces puede ser aguda y que eso está determinado por un cambio en el score de SOFA, que ahora en el año pasado se cambiaron ciertos criterios del score de SOFA conocido. Ahora tenemos lo que es el score SOFA 2, que ya lo vamos a ir viendo. Pero generalmente cuando yo tengo un score de SOFA mayor a 2 puntos, a mí me está hablando de que yo puedo estar ante un cuadro de sepsis, ¿sí? Eh, a partir del sepsis 3, este estudio aparece lo que es el famoso, muchos lo debieron haber escuchado, el famoso Quick SOFA, ¿sí? Que es una herramienta que, más que ser una herramienta que a mí me va a determinar que tengo un paciente con sepsis, es una herramienta que nos sirve como aviso para los médicos que por ahí están en lo que son en las áreas prehospitalarias, ¿sí? Basado principalmente en la idea de alertar a los médicos fuera de terapia intensivas o de emergencia sobre un probable diagnóstico de sepsis, ¿sí? Realmente ustedes recuerden que dentro de los criterios del Quick SOFA estamos hablando de que es frecuencia respiratoria mayor a 22, de lo que es presión arterial sistólica menor a 100 y alteración del estado de conciencia, que si yo tenga mayor criterios que tenga, mayor a 2, generalmente la mortalidad de este paciente va a aumentar y que puede ser signos tempranos de lo que puede ser una sepsis. Entonces, esto es un aviso. Más bien, el Quick SOFA no nos ayuda a diagnosticar sepsis, ¿sí? Y además hay que tomar en cuenta que muchos de estos parámetros generalmente no son específicos y que por ahí muchos de estos parámetros pueden dejar a muchos pacientes fuera, pacientes que pueden estar cursando un cuadro de sepsis pueden quedar afuera de esta definición, por lo que el Quicksofa, si bien salió como una herramienta que se podía utilizar de forma rápida, no es una herramienta que sea fiable o que esté recomendada tampoco utilizarla, ¿sí? Este fue otro gran estudio. Aquí vamos a ir viendo algo que es importante, como que es la definición y el viejo confiable tiempo de relleno capilar, ¿sí? Esto es algo fundamental, hablando de lo que es la fisiopatología de la sepsis, evaluar lo que es la microcirculación y la perfusión, ¿sí? Entonces, este fue un estudio también que fue bastante importante que se realizó en Japón, donde se evaluó el tiempo de relleno capilar frente al Quick SOFA y frente al lactato, ¿sí? Comparando lo que es la sensibilidad de cada uno para diagnosticar lo que es sepsis, ¿sí? En donde se vio que la capacidad de predecir sepsis de llenado capilar generalmente tiene mayor especificidad, muchas veces, o cierta especificidad de lo que es tanto el Quicksofa como el lactato, siendo una herramienta que es simple, que no requiere nada y que es fácil de realizarla en todos los pacientes, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, vayan recordando lo que es el tiempo de relleno capilar, que vamos a hablar más adelante también de esto. Bueno, ¿y por qué tantas definiciones, redefiniciones de lo que es sepsis, de lo que es SIR, no sepsis? Generalmente es porque la sepsis es una enfermedad que es muy compleja, ¿sí? Generalmente tiene muchas formas de presentación, tiene distintas formas de evolución. Podemos tener cuadros de respuesta inflamatoria sistémica iniciales bastante agudas, sepsis que pueden tener una rápida falla multiorgánica, muerte fulminante que no da tiempo a realizar ningún proceso, o que puede tener una evolución que puede ser estacionaria, incluso puede volverse algo crónica, y que como contrarrespuesta tenemos lo que es la inmunidad adaptativa, lo que se denomina lo que es del CARS, la respuesta antiinflamatoria, que si bien uno puede decir que es la respuesta que va a ayudar a controlar la sepsis, muchas veces esta respuesta también puede ser perjudicial, ¿sí? Porque generalmente esta respuesta lo que va a llevar es una inmunoparálisis, progresiva inmunosupresión, que lo que hace es que pueda volver a recuperar o producirse nuevos episodios de sepsis activa, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo esto es un proceso que generalmente es bastante complejo, que tiene muchas aristas, desde una presentación rápida hasta una presentación, una evolución que es crónica, ¿sí? Una forma de inflamación persistente y del otro lado una contrarrespuesta reguladora definida como CARS, que también lleva varios caminos,
que puede llevar a un catabolismo exagerado. Aquí vienen lo que son los pacientes que se encuentran mucho tiempo en terapia intensiva, secundario a procesos infecciosos o sépticos, terminan con muchas secuelas, tanto secuelas musculares como neurológicas y que afecta lo que es el futuro a lo largo de lo que es su vida. Entonces, es por eso que la sepsis todavía se sigue investigando, todavía se siguen desarrollando estudios, porque es una respuesta que es compleja, heterogénea y que tiene muchas aristas y todavía se sigue buscando la mejor forma para tratarla, ¿sí? Ahora, continuando con el proceso de lo que es sepsis, nosotros tenemos un subtipo de sepsis, ¿sí? En el que los trastornos metabólicos y celulares son lo suficientemente graves y profundos para aumentar la mortalidad. Esto es lo que vamos a definir como shock séptico. Sepsis con hipotensión que requiere vasopresores, es decir, que yo ya hice una reanimación adecuada, por ahí con algo de líquidos, pero que a pesar de eso tengo una tensión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio y que para tener una TAN mayor a eso yo requiero vasopresores y que además tenga una determinación de lactato mayor a 2 milimoles por litro. Como dice aquí, todo esto a pesar de una adecuada reanimación con volumen. Entonces, así como vamos a definir lo que es shock séptico, ¿sí? Nuevamente acá vamos haciendo algunas diferencias. Generalmente el SIRS, ya habíamos visto una respuesta inflamatoria sistémica que engloba múltiples causas que no son de forma específica una infección, porque como ustedes saben, nosotros podemos tener una respuesta inflamatoria sistémica secundario a cualquier patología que produzca una inflamación generalizada. Por ejemplo, pacientes con quemadura de extensas pueden desarrollar SIRS, pacientes con traumatismo de extensos pueden desarrollar SIRS, pacientes con pancreatitis desarrollan SIRS, entonces es por eso que la definición de SIRS no es lo mismo que sepsis, ¿sí? Sepsis puede ser SIRS más infección, que decir que SIRS aislada no es en sí sepsis. Los parámetros del SIR, obviamente, de lo que es temperatura, frecuencia cardíaca, hiperventilación, leucocitosis o leucopenia. Nuevamente acá, algo de lo mismo, vemos que el SIRS lo tenemos por un lado, tenemos muchas patologías que las pueden producir, y por otro lado tenemos lo que es una infección que puede ser aislada, pero que si se juntan las dos, en el medio vamos a tener lo que es sepsis, ¿sí? Esto es algo fundamental que ustedes tengan en cuenta. SIRS no es lo mismo que sepsis. Bien, entonces a partir de todos estos trabajos, todas estas definiciones, vino lo que es un gran trabajo de muchos grupos, de muchos países, en donde lo que se hizo, además de la definición de sepsis, el concepto sepsis 3 es lo que es la campaña Sobreviviendo a la sepsis, que es uno de las guías más leídas en el mundo, ¿sí? En esta guía lo que nos dice nuevamente que la sepsis es una disfunción orgánica que amenaza la vida y que incluye la falla de órgano en relación a lo que es una afectación que es dada por un microorganismo y la respuesta que el huésped va a tener ante este, ¿sí? Esto es lo que ya vimos un poquito, la respuesta inflamatoria y cómo puede ir evolucionando. Y que generalmente nosotros debemos definir lo que es la gravedad de ese cuadro séptico o de ese cuadro que está cursando el paciente. ¿Cuál es la mejor forma que de acuerdo a lo que la campaña Sobreviviendo a la Sepsis tenemos para definir o que todos hablemos del mismo idioma? Es a través de lo que es el SOFA, ¿sí? El SOFA fue una de las escalas realizadas para nosotros poder determinar lo que es sepsis, determinar lo que es shock séptico y esto nos va a dar lo que es un pronóstico de cómo le va a ir a este paciente, ¿sí? Uno de los primeros scores que se realizó para sepsis es el SOFA score, que vamos a tener aquí, que va a tener una puntuación que va desde 0 hasta 4, 4 siendo el de peor gravedad, y que va a englobar principalmente lo que es los principales daños de órganos. ¿Cuál es esta? Cardiovascular a través de lo que es la presión arterial, sistema nervioso central a través de lo que es la escoma de Glasgow, respiratorio a través de lo que es la PAFI, recuerdan ustedes lo que es la PAFI, lo que es la relación entre lo que es la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2 que yo estoy poniendo a mi paciente y estoy dando a través ya sea de una máscara al reservorio o de la ventilación mecánica, es lo que denominamos PAFI, la coagulación a través de la terminación de lo que son plaquetas,
función hepática para ver cómo está el hígado y la función renal, ¿sí? A mayor puntaje, fíjense ustedes de acá, el porcentaje de mortalidad va aumentando, quiere decir que cuando más daño de órgano yo tenga, quiere decir que mi paciente está peor y le va a ir peor, y de aquí conocimos qué tiempo es tejido, porque a mayor tiempo que pasa, que no trato la sepsis, aumenta el daño de órganos, se van dañando más órganos, y obviamente un puntaje mayor a 11 la mortalidad llega a ser, fíjense ustedes, casi del 90%, ¿sí? Actualmente, uy, perdón, acá que no se me salió así. Perdón, acá no se me puso lo que es la animación. Déjenme ver si puedo salir un momento para que la puedan ver. Está el cuadro que quiero mostrarles. Pasó acá, transición. Si es que ahí me sale. No, vamos a quitarle un momento eso que no sé qué pasó. Fíjense ustedes acá que nosotros tenemos una nueva clasificación de lo que es, de lo que es del SOFA, ¿sí? Generalmente ya vimos que el SOFA evalúa lo que son los distintos tipos de daño de órgano, y en la nueva clasificación que del score SOFA 2 tenemos básicamente lo que son los mismos parámetros, ¿sí? Que es neurológico, respiratorio, cardiovascular, función hepática a través de las bilirubinas, riñón y hematológico. Lo que cambia un poco en el nuevo score de SOFA es que en la puntuación 1 agrega lo que es el delirio, o sea que un paciente que si bien puede tener un Glasgow entre 3 a 14, pero que se presenta delirante, se lo toma como una de las primeras instancias de por ahí fallo de órgano, o uno de los indicadores que un paciente puede estar cursando con un cuadro séptico, ¿sí? A nivel respiratorio, se cambia un poco lo que son las variables de la PAFI. Antes en los primeros scores de SOFA que teníamos, se hablaba de 400. Acá tenemos 0 mayor a 300 y 4 aquel paciente que tiene menos de 75 o que requiere un soporte avanzado, dígase lo que es ECMO, circulación extracorpórea, ¿sí? A nivel cardiovascular, acá se cambia. En la anterior escala de SOFA se hablaba de uso de vasopresor para mantener una PAM mayor a 70, y se hablaba de noradrenalina y dopamina. Acá en el nuevo score de SOFA se elimina la dopamina, y vamos a ver más adelante por qué, y se agrega lo que es norepinefrina, epinefrina o noradrenalina, adrenalina, y las dosis generalmente se cambian también un poco, ¿sí? Entonces, fíjense que se hicieron pequeños cambios, se ajustó mucho más y se cambió el vasopresor, hablando de lo que es cardiovascular. Sí, a nivel del hígado, bilirrubinas no hubo mayor cambio. A nivel renal, sí se hablaba en el punto 4 con una creatinina mayor a 5 para definir 4 puntos de SOFA. Acá nos dice que el punto 4 es cualquier paciente que requiera diálisis o que cumple criterios para terapia de reemplazo renal, ya de por sí le da un score automáticamente de 4. Y de lo que son hematológico plaquetas, nos habla también de estos valores, ¿sí? Mayor a 150.000, menor a 150.000 y menor a 50.000, y a un score de 4, ¿sí? ¿Cuál es la importancia o relevancia que nosotros debemos tomar en cuenta cuando nosotros evaluamos lo que es un score de SOFA? Generalmente va a estar dado porque el score de SOFA no solamente predice mortalidad, como lo vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Sino que su mayor valor es la tendencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente que ingresó a la emergencia, le calculo el score de SOFA, tiene un SOFA de 4, y de repente yo a las 6 horas lo evalúo de nuevo y el score de SOFA aumentó a 6, quiere decir que es una señal de alarma roja que me obliga a mí a reevaluar que la terapéutica que estoy iniciando con ese paciente está yendo mal. O lo contrario, por ejemplo, si yo tengo una puntuación de SOFA, que si mi paciente ingresó con 8 y lo evalúo a las 12 horas, 24 horas y tiene un score de SOFA de 2, quiere decir que estoy yendo por el camino adecuado y estoy mejorando mucho lo que es a ese paciente, o lo estamos sacando del estado de shock séptico o sepsis con el que ingresó, ¿sí? Eh, es obviamente un poquito que ya vimos lo que es el shock séptico. Lo que me interesa es que recuerden ustedes, busquen lo que es la escala del SOFA 2, porque eso es lo que nosotros vamos a utilizar todos los días en un paciente que ingrese, que yo sospeche que está séptico, que está cursando un cuadro de sepsis, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a hablar a nosotros, a hacer un seguimiento
revisar la tendencia y ir cambiando lo que son los parámetros que yo voy utilizando, ¿sí? Dentro de poco la fisiopatología de la sepsis, ustedes saben que es una respuesta inflamatoria secundaria a lo que es un proceso infeccioso, donde tenemos muchas bacterias, principalmente lo que son bacilos gram negativos, gram positivos, hongos, que generalmente lo que van a hacer a nivel de la circulación a producir lo que son distintos polisacáridos, lipopolisacáridos, toxinas, endotoxinas, lo que fuese, que lo que va a hacer es que va a provocar un daño a nivel del endotelio, una respuesta inmunológica, tanto neutrófilos como monocitos, que lo que va a llevar es una liberación de citoquinas inflamatorias, que esto va a producir muchos radicales libres, mediadores lipídicos, ¿sí? Liberación de lo que es el complemento y muchas veces, de acuerdo a lo que es muchos pacientes, o sea, ustedes han tenido la oportunidad por ahí estar en una terapia intensiva, hay pacientes que tienen una respuesta distinta ante una infección, tal vez un paciente con una misma bacteria, por ahí ingresa, tiene un proceso de hipotensión que se resuelve a las 4 horas, 6 horas. Hay pacientes que ingresan en estados que son terribles, subsépticos, chocados, lácticos más de 10 que tardan muchísimo tiempo o definitivamente mueren. Entonces, como dice la definición sepsia de una respuesta desregulada del organismo ante un proceso infeccioso que lo que va a provocar principalmente es un daño de lo que es la microcirculación. Fíjense ustedes que a nivel de la microcirculación, a nivel del endotelio, va a provocar lo que es oclusión microvascular, y que muchas veces hay un desbalance entre lo que es la macrocirculación y microcirculación, inestabilidad vascular, daño del endotelio vascular, que va a llevar a lo que es desarrollo de coagulopatía, muchas veces fiebre, vasodilatación. Eso es algo fundamental. Estos pacientes, debido al exceso de producción de óxido nítrico, van a estar vasodilatados, aumento de lo que es el leak capilar, y esto va a llevar a lo que es la falla de órgano o falla multiorgánica, que es el determinante del por qué mueren estos pacientes y por qué estos pacientes el tiempo es fundamental, ¿sí? Es decir, que es un proceso complejo donde actúa tanto el sistema inmune, el sistema de coagulación, un proceso inflamatorio generalizado y principalmente también el daño endotelial y la respuesta que tenemos frente a esto, ¿sí? A nivel de la microcirculación, lo que genera la sepsis es una hipoxia tisular. Como dijimos que existen muchos, a nivel microcirculatorio se produce mucho daño endovascular. Ese daño endovascular produce microtrombos y al haber microtrombos tapan la microcirculación y hace que el porcentaje o esa célula que se encuentra junto a un vaso generalmente no recibe aporte sanguíneo, oxígeno y esa célula termina falleciendo y lo que le pasa es lo que del tejido, ¿sí? A nivel mitocondrial también vamos a tener un daño que en la parte inicial generalmente trata en algunos órganos, existe lo que es un periodo de hibernación para tratar de evitar lo que es el daño, pero al final termina con un proceso de muerte celular. Hay una alteración cardiovascular muy importante. Debieron haber ustedes escuchado lo que es el concepto de miocardiopatía séptica, es aquel que si bien un paciente puede tener un corazón con una fe conservada, cursando un cuadro de sepsis, el paciente tiene signos de bajo gasto, de falla cardíaca. Esto principalmente es porque en la sepsis, debido a la vasodilatación que se produce, existe una disminución de la presión diastólica, afectando el flujo coronario, disminuye la contractibilidad, además de eso que el óxido nítrico en sí provoca citotoxicidad cardíaca y de ahí cuando muchas veces tenemos lo que es el diagnóstico de miocardiopatía séptica, que si bien puede revertir, un paciente que sale de sepsis puede revertir con el paso de los días, pero es un trastorno que muchas veces también afecta a un paciente séptico, ¿sí? Otro componente importante de la fisiopatología de la sepsis es la alteración del tono vascular, ¿sí? Esto es algo fundamental. Recuerdan ustedes que cuando yo tengo un corazón, tengo un ventrículo izquierdo por el cual sale la aorta y eyecta la sangre en sístole, vamos a tener un conjunto de vasos que vamos a tener lo que son varios defectos, ¿sí? Generalmente en sístole la sangre va a salir y cuando se cierra la válvula aórtica acá, la sangre no es que se estanca, sino que la sangre siempre se mantiene en movimiento y eso es porque por el retroceso de las paredes elásticas. Yo tengo aquí lo que son paredes elásticas, que cuando estoy en diástole, esa fuerza elástica hace que estas
arterias vuelvan a su lugar y hace que la sangre se mantenga en movimiento constante, ¿sí? Esto es lo que se llama mantener el tono vascular. Y cuando yo tengo un paciente que se encuentra séptico, en donde tengo daño del endotelio, liberación de óxido nítrico, se va a producir una pérdida de este reflejo, se produce una vasodilatación, las arterias, las venas van a estar lánguidas, como dicen, va a estar de esta forma así dilatado. Entonces, generalmente en estos pacientes lo que va a disminuir va a ser principalmente lo que es la presión arterial diastólica, ¿sí? Generalmente el tono vasomotor está dado por la presión arterial diastólica. Si yo tengo un paciente 120, que es la presión que se le acá la sistólica, el 120-80 se mantiene muchas veces por este tono vascular que les estoy mencionando acá, ¿sí? Entonces, cuando tengo un paciente que se encuentra séptico, generalmente hay una diferencia bastante marcada entre sístole y diástole. Como para poner un ejemplo, algo burdo, por ejemplo, yo puedo tener un paciente con 120 y puede tener 40 de diastólica. ¿Por qué? Porque no tengo tono vascular. ¿Se entiende eso? Entonces, esto es algo muy importante y el por qué a mí esta diferencia sistodiastólica que viene a ser dentro de lo que son los criterios vienen a determinarse como la presión de pulso. Recuerdan ustedes, la presión de pulso es igual a la presión arterial sistólica menos lo que es la presión arterial diastólica y generalmente son valores que rondan entre 30 a 40 milímetros de mercurio. Cuando tengo una presión de pulso amplia, por ejemplo acá, 120-40, casi tengo 80 de presión de pulso, es un valor que es bastante elevado y este valor elevado de presión de pulso alto indica a mí que mi paciente se encuentra vasopléjico. Este es un concepto importante que quiero que entiendan también, sí, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la sepsis se define fisiopatológicamente como producción de citoquinas inflamatorias, daño del endotelio, aumento de la producción de óxido nítrico, disfunción vascular, y esto puede llevar a mucha falla de órgano de igual manera, ¿sí? Que como resultado final tenemos una vasodilatación, como les expliqué un poquito acá y el por qué es importante tener en cuenta esto. Entonces, nuevamente, sepsis puede evolucionar a shock séptico si tengo un paciente que necesita vasopresores para mantener una tensión arterial adecuada, una TA mayor a 65, con niveles de lactato mayor a 2. ¿Y por qué es importante este valor de 65? Generalmente ustedes recuerden que si yo tengo un vaso sanguíneo acá, por el que está circulando oxígeno, y acá tengo el tejido, tengo una célula, ¿sí? Aquí está el núcleo, para que haya difusión de oxígeno desde el vaso sanguíneo hacia la célula, está determinado que la presión mínima que yo necesito para que exista ese paso de oxígeno hacia la célula es de 65 milímetros de mercurio y el por qué dentro de los objetivos que nosotros tenemos como meta de reanimación es que la presión arterial media sea de este valor, ¿sí se entiende? Porque si yo tengo una tensión arterial media de 40 milímetros de mercurio, no va a haber la suficiente fuerza de difusión para que el oxígeno pase del capilar hacia la célula y si no pasa oxígeno, la célula no tiene oxígeno, la célula básicamente muere. Entonces, de ahí viene lo que es este concepto también, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué es lo que nos dice como reanimación inicial o parte inicial, lo que es la campaña sobreviviendo a la sepsis? Es que la reanimación inicial debe ser inmediata, no debemos perder tiempo, acá tiempo es tejido, vuelvo y repito. Lo que nos habla es manejo con cristaloides, lo que nos dice la guía, 30 ml por kilo, vamos a ir sacando lo que son algunos mitos en relación a esto, vamos a hablar un poco más adelante de lo que son líquidos y vasopresores. Siempre el monitoreo con variables dinámicas, ¿sí? No recuerden ustedes que la presión arterial o el sistema cardiovascular está siempre en movimiento y yo no puedo basar mis mediciones en cosas que sean estáticas, como por ejemplo la PVC, que da lo que yo lo voy a medir en un momento y puede cambiar. Y debemos tener toda nuestra reanimación y manejo guiada o con objetivos, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, siempre debemos medir todo, reevaluar de forma constante, buscando por ahí un objetivo inicial, hablando de manera macro, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de lo microcirculatorio, una tan mayor a 65 milímetros de mercurio, como ya lo vimos, ¿sí? Siempre determinar sepsis, si mi paciente tiene o no tiene sepsis, ¿sí? Siempre es algo importante.
Si yo diagnostico, creo que mi paciente tiene sepsis, yo debo buscar el foco, debo sí o sí buscar el foco, eso es algo fundamental, porque parte importante de lo que nos dice la campaña Sobreviviendo a la Sepsis es que yo debo tratar en lo posible de obtener cultivos, tanto para determinación de gérmenes aerobios y anaerobios, me refiero a hemocultivos, urocultivo. Si tengo un paciente que sospecha de sepsis de foco respiratorio, debo hacer lo que es un aspirado traqueal, un lavado bronquial, lo que fuese, pero obviamente tomando en cuenta que sin retrasar el inicio de antibióticos, porque lo que nos dice la campaña Sobreviviendo a la Sepsis es que el antibiótico es fundamental y que debe ser pasado dentro de la primera hora, que se denomina la hora de oro, que yo diagnostico sepsis. Si a mí me dicen que no tengo frascos de cultivo y que los frascos de cultivo van a llegar en 3 horas, yo no espero las 3 horas para pasar el antibiótico. Lastimosamente, el antibiótico es lo que le va a salvar muchas veces la vida al paciente y el retraso del mismo, cada media hora de retraso de inicio de antibiótico aumenta la mortalidad de este paciente, ¿sí? Cada hora de retraso aumenta la mortalidad en estos pacientes. El control del foco, como siempre, nosotros debemos de hacer todo lo posible para buscar el foco infeccioso de ese paciente. Si llega un paciente tiene criterios de sepsis, tiene SOFA y que yo le hago una tomografía y no tiene foco pulmonar o le busco algo externo y no tiene nada, siempre tengo que tratar de buscar otra causa, buscar el corazón, buscar una tomografía, buscar el abdomen, tiene un absceso del psoas, algo retroperitoneal, siempre debo buscar porque algo que es importante es que si yo tengo un foco no drenado, es decir, un absceso o colección en cualquier lugar del abdomen, del tórax, retroperitoneal, lo que fuese, a pesar por más de antibiótico que yo le ponga, por más líquidos que yo le pase y por más vasopresores que yo inicie, si no hago un control adecuado de foco o drenaje de un foco que se pueda drenar, no voy a tener resultados adecuados con ese paciente. Por eso siempre debo buscar dónde puede estar el probable foco de infección o que le llevó a ese paciente a estar en ese estado, ¿sí? Obviamente el tratamiento con líquidos, como les dije, ya vamos a hablar un poquito más adelante de esto, de forma más específica, ¿sí? Inicio temprano de vasoactivos, no podemos esperar el inicio de vasoactivos. Acá les voy a adelantar un poquito. Si yo tengo un paciente que me llega a la emergencia y mi paciente está hipotenso, tiene 80-40 de tensión arterial y yo ya le voy viendo, lo voy evaluando, voy buscando foco, al mismo tiempo yo tengo que ir pensando que yo tengo que recuperar lo que es la tensión arterial media de ese paciente y lo que nos dice la guía actualmente es que nosotros estamos avalados hasta nosotros poder tener un acceso periférico adecuado, un acceso venoso central, a que la noradrenalina se pueda pasar a dosis inicial por acceso venoso periférico, sí, obviamente un acceso venoso que sea adecuado, grande, no una vena en el dedo, ¿no? Pero siempre el inicio de vasoactivos no debe retrasarse porque, como le había dicho, el hecho de subir la tensión arterial media para que ingrese oxígeno a la célula es lo que también le va a mejorar o va a evitar lo que es la falla de órgano en esos pacientes, ¿sí? La campaña sobre la sepsis, lo que es todavía sigue, muchas veces mantiene lo que es la noradrenalina como el vasopresor de elección, vasopresina, en caso de que yo tenga dosis altas de noradrenalina, ¿sí? Sigue manteniendo la dopamina como una alternativa, generalmente sí, como por ahí no tengo noradrenalina, la única forma que tengo es cuando tengo alternativa de esto, o tengo un paciente que se encuentre bradicárdico, y la dobutamina como inotrópico, ante hipoperfusión persistente a pesar de una adecuada reanimación con vasopresores y líquidos, ¿sí? Corticoides, siempre los discutidos corticoides, generalmente la recomendación actual es iniciar corticoides solamente cuando tenga un paciente que se encuentre inestable y con requerimiento de vasopresores de altas dosis, de ponerlo de inicio no. Si mi paciente requiere transfusiones con hemoglobina menor a 7, sí, está indicado. Y obviamente la ventilación mecánica protectiva para evitar el daño del pulmón, que eso es algo fundamental, ¿sí? Ahora, aquí viene lo que es la parte nueva, algo que salió publicado en el mes de octubre, noviembre del 2025. Debieron haber ustedes revisado o debieron haber escuchado lo que es el estudio de la Andrómeda Shock 2, ¿sí? Que es uno de los últimos estudios. Yo creo que este ha sido uno de los ensayos clínicos sobre shock séptico
seguro por largo el más importante en la última década, ¿sí? Porque como ustedes vieron, existen muchos de estudios sobre shock, shock séptico, manejo, líquidos, no líquidos, presión alta, no presión alta, existen muchos de estudios que se han realizado y este fue un estudio que arrojó resultados que realmente fueron, para algunos de algo sorpresivos, para algunos no tanto, como lo vamos a ver, pero que sacó resultados que son bastante buenos y que era un estudio que se basa principalmente en lo que es la resucitación o la hemodinamia del paciente, los targets, basado principalmente en el tiempo de llenado capilar. Recuerden ustedes que les había hablado del estudio japonés que hablaba del tiempo de llenado capilar. Bueno, acá nuevamente el viejo y confiable tiempo de llenado capilar cobra lo que es protagonismo, ¿sí? Donde se ha demostrado que el seguimiento de los pacientes bajo este parámetro, que es no costoso, que lo podemos hacer todos en cualquier área, no específicamente en terapia intensiva, ni emergencia, sino en cualquier lugar, mejora los resultados compuestos dado de mortalidad, estancia hospitalaria, tiempo y resolución del shock, ¿sí? Eh, enfocado principalmente en el manejo de lo que es la microcirculación. Ustedes tienen que saber que la piel, recuerden ustedes que hablamos que del cerebro y que el cerebro tiene lo que es una autorregulación cerebral en relación al flujo sanguíneo, pues la piel es un órgano que no tiene autorregulación. Es decir, que la piel o la perfusión de la piel depende directamente de lo que es la tensión arterial media. Es decir, si estoy hipotenso, la piel se va a hiperfundir. Si estoy hipertenso, la piel va a estar bien perfundida. Era así, es algo lineal. Y el por qué el tiempo de llenado capilar era un marcador que a mí me va a indicar cómo están perfundidos los órganos a nivel del organismo y por qué se utilizó en este estudio en Andrómeda Shock 2, ¿sí? Eh, es lo que busqué este estudio. Les voy a hablar específicamente de este estudio porque es algo que seguramente lo van a ver, lo van a preguntar, es algo que se sigue hablando, se va a seguir hablando, porque es un estudio que tiene mucha relevancia actualmente, ¿sí? Generalmente es un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, publicado en JAMA en el 2025, en octubre-noviembre, que la población de estudio fue paciente de adultos con shock séptico temprano, menor a 4 horas desde el diagnóstico, que fueron evaluados en lo que son las áreas de lo que es emergencia que la intervención que se hizo fue un protocolo de reanimación guiado por el tiempo de llenado capilar y fenotipado hemodinámico. Vamos a ver qué es de esto, ¿sí? Se comparó con el cuidado estándar de la guía sobreviviendo a la sepsis que habíamos hablado, es decir, pasar 30 ml por kilo, mantener una TAM mayor a 65 y seguimiento con lo que es con lactato. Y el objetivo primario del estudio fue mortalidad a los 28 días, días libres de soporte vital y estancia hospitalaria. ¿Cuál fue el principal resultado que se obtuvo en esto? Es disminución de la mortalidad en base a lo que es el seguimiento, el tiempo de llenado capilar. Con un win ratio de 1.6 demostró superioridad, además de que redujo lo que es la sobrecarga hídrica en un promedio de 400 ml y la disfunción orgánica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se evaluaba acá? El objetivo es evaluar el tiempo de llenado capilar mayor a 3 segundos. Esto lo sabemos todos, tiempo de llenado capilar mayor a 3 segundos. Estamos hablando que el paciente está mal perfundido. Si es que era normal, solamente se observaba. El tema de los fluidos, acá nos hablaba principalmente que no vamos a pasar fluidos a diestra y siniestra a todo el paciente. El objetivo no es rellenarlo, sino hacerlo de forma escalonada, ¿sí? Evaluando si mi paciente es respondedor o no a fluidos a través de lo que son variables dinámicas del monitoreo. Uso temprano de vasopresores basado en lo que es fenotipado vasopléjico. Recuerden ustedes que ya les hablé lo que es un paciente vasopléjico en relación a lo que es seguimiento de la presión arterial diastólica. Uso de inotrópicos como pruebas. El paciente tiene signos de bajo gasto. Aquí entra mucho en relevancia lo que es el uso de lo que es la ecocardiografía o la ecografía, ¿sí? Y un monitoreo constante. Entonces, acá tenemos lo que es un poquito lo que es como el abstract del protocolo, donde como nosotros podemos ver en el Tier 1, eh, tenemos un paciente que ingresa con un tiempo de llenado capilar anormal. ¿Tiene tiempo de llenado capilar anormal? No. Monitoreo, no hago nada. Y mi paciente tiene tiempo de llenado capilar anormal, evalúo lo que es la presión de pulso. Recuerden ustedes que les dije lo que es la presión de pulso, ¿sí? La presión de pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica menos la diastólica. Si tengo una presión de pulso amplia, es decir, mayor a 40,
Estoy hablando de un paciente vasopléjico. Tengo una presión de pulso baja, es decir, que es estrecha, por ahí menor a 40, menor a 30 nos habla. En cambio, estoy hablando de un paciente que tiene un bajo volumen sistólico, y bajo volumen sistólico muchas veces se traduce como shock hipovolémico o shock cardiogénico. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Si tengo una presión de pulso baja, doy fluidos. En este caso, si doy fluidos, ¿por qué? Porque puede ser un shock hipovolémico. Si responde a fluidos, bueno, paso fluidos. ¿Cómo pasaban ellos fluidos? Bolos de 500 ml, 500 ml y evaluaban respuesta, ¿sí? Si es que yo tengo una presión de pulso que es mayor a 40, es decir, una presión de pulso amplia. Recuerden ustedes que les dije por qué la presión de pulso se pone amplia, es porque tengo algo de vasoplejía. Evalúo la presión arterial diastólica. Si tengo una presión arterial diastólica menor a 50, lo que nos decía el protocolo es que tengo que empezar noradrenalina. ¿Por qué? Porque estoy hablando fenotípicamente de un paciente que tiene vasoplejía, ¿sí? Entonces, esto es algo importante. Fíjense de acá que se evalúa con el tiempo de llenado capilar, que esto es algo muy fundamental y es algo que es muy importante, ¿sí? Eh, Luego, como le dije, se pasa lo que es vasopresores y la presión de pulso es amplia, la presión arterial diastólica es baja. Si después de esto no se corrige el tiempo de llenado capilar pasa lo que es el TIR 2, en donde lo que nosotros debemos de hacer mediante lo que es una ecocardiografía, evaluar si mi paciente tiene disfunción cardíaca. Si mi paciente tiene disfunción cardíaca, yo lo que tengo que hacer es un uso de inotrópicos. Generalmente lo que nos indica esta guía es uso de dobutamina, ¿sí? Hago un reto con inotrópicos y si no tiene disfunción cardíaca, es decir, y si la ecocardio no tiene disfunción cardíaca, lo que yo puedo hacer es repetir una prueba con fluidos y repito nuevamente el protocolo. Nuevamente acá, evalúo, veo presión sistólica, presión de pulso y evalúo lo que es este protocolo, ¿sí? Finalmente, si es que yo no tengo una respuesta adecuada a pesar de todo ese protocolo que estoy haciendo, lo que nos indicaba lo que es esta guía es que podemos realizar pruebas dinámicas de irreversibles. ¿Cuáles son esas pruebas dinámicas de irreversibles? A través de lo que es noradrenalina, subir lo que es la tensión arterial media hasta 85, 80-85 para ver si hay respuesta, o uso de lo que es pruebas o test con dobutamina, que generalmente se daba dobutamina 12 de 5 microgramos por kilo durante una hora y se evaluaba respuesta. Entonces, fíjense que acá la importancia de este estudio, o lo que nos dice, es que yo voy evaluando al pie de cama a este paciente con una prueba que es sencilla, tiempo de llenado capilar, y que no voy pasando líquidos a diestra y siniestra, es decir, no paso 30 ml por kilo, que generalmente lo que hace es pasar volúmenes que son demasiado altos, sino que voy evaluando. Muchas veces, fíjense de acá, si vemos en la primera parte, si yo tengo un paciente que tiene una presión de pulso amplia y una presión arterial diastólica, yo diagnostico que está vasopléjico, inicio directamente lo que son vasopresores, incluso sin llegar a hacer ninguna prueba de líquido, ¿sí? Entonces, este estudio ha sido bastante fundamental el seguir lo que es este protocolo, porque lo que nos ha permitido es guiar lo que es la terapéutica, o nos va a permitir guiar la terapéutica basada en respuesta fenotípica del paciente y no pasar por pasar líquidos a diestra y siniestra, que eso es algo que generalmente también aumenta la mortalidad, ¿sí? Muy recomendado que lo lean, el estudio del Andrómeda Shock 2, que nos habla fenotípicamente y fisiopatológicamente de qué es lo que nosotros tenemos ante un cuadro de sepsis, ¿sí? Ahora, para hablar un poquito, les voy a ir mencionando lo que son algunos de estudios que está en relación y es el por qué nació el estudio del Andrómeda Shock 2 en relación al manejo de líquidos y vasopresores, ¿sí? Dentro de lo que es la reanimación con fluidos, siempre está la pregunta, ¿qué fluido utilizar? ¿Cuánto fluido que ya fuimos viendo con el estudio del Andrómeda Shock 2? ¿Qué target buscar? ¿Ser agresivo, ser conservador? Bueno, todo esto se fue viendo a lo largo de lo que del tiempo, ¿sí? Anteriormente siempre se mencionaba lo que es hace años del uso de coloides, lo debieron haber escuchado muchas veces de ustedes, almidón, dextrán, gelatinas, albúmina para manejar lo que son estos pacientes. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la bibliografía actualmente en la campaña de sobreviviendo a la sepsis? Es que se recomiendan los cristaloides como fluido inicial de resucitación, ¿sí? Y lo pone generalmente al mismo nivel de los
tanto las sustancias balanceadas como no balanceadas, es decir, Fisio, Ringer, generalmente no, pero que tienen que ser soluciones cristaloides, ¿sí? Eso es algo fundamental. Otro concepto importante que nos recomienda es que generalmente se recomienda el uso de albúmina como algo adicional, siempre y cuando haya los criterios adecuados para utilizar lo que es albúmina, o por ahí tengo un paciente que no puede utilizar demasiados cristaloides, ¿sí? Realmente no se especifica de forma adecuada lo que es la cantidad. En relación a lo que es el uso de coloides y mortalidad, en muchos de estudios, generalmente que se realizaron a lo largo de los años, se evidenció que el uso de coloides aumenta la tasa de mortalidad, aumenta lo que es la tasa de insuficiencia renal aguda, por lo que la reanimación en estos pacientes hipotensos con coloides no está recomendada, ¿sí? No está recomendada para nada. Existe mayor mortalidad, mayor morbilidad, ¿sí? Aumenta el riesgo de sangrado y de falla renal. Entonces, eso es lo importante, es decir, en la reanimación, coloides no. Además de eso que ya les dije, coloides provoca más fallo renal, mayor tasa de reemplazo renal en relación a lo que son cristaloides. Otros coloides como el Dextran no debe usarse porque se ha demostrado que son tóxicos. Gelatinas, si bien tienen una mayor capacidad de expansión, pero generalmente se determinó que también son nefrotóxicos. Y la albúmina generalmente no tiene un rol definido. Aparte de eso, tiene un costo elevado, está limitado y tiene sus indicaciones específicas para utilizarla, ¿sí? En relación a albúmina, se han hecho también muchos de estudios. El SAFE Study, donde comparó albúmina con cloruro de sodio en estos pacientes, albúmina del 4%, donde se vio una similar evolución en ambos grupos en relación a lo que es mortalidad y asistencia ventilatoria mecánica. Eh, lo que se vio es que tiene una tendencia favorable en lo que es sepsis severa, pero aumenta la mortalidad de los pacientes con trauma. Entonces, no está especificado, no está indicado y no tiene una recomendación fuerte el uso de albúmina. La única indicación del uso de albúmina que sí tengo indicada es cuando realizamos una paracentesis mayor a 5 litros, paciente con peritonitis bacteriana espontánea, suplemento de albúmina de inicio, los pacientes con síndrome hepatorenal, que nos ayuda a lo que es prevención, diagnóstico y tratamiento como pruebas, que bueno, esos son otros temas, pero esas son las únicas indicaciones precisas del uso de albúmina, ¿sí? También debemos tomar en cuenta que si bien los cristaloides es la indicación 1A del uso de la reanimación en estos pacientes, nunca debemos olvidarnos que si yo estoy reanimando o realizo una reanimación demasiado abrupta o con demasiados líquidos con suero fisiológico, una de las complicaciones que yo puedo tener con el uso de estas soluciones es el desarrollo de acidosis metabólica hiperclorémica. Siempre mucho ojo con el cloro, siempre mucho ojo con el pH. Recuerden ustedes de evaluación de los pacientes, siempre en estado ácido base, pH, ionograma, siempre pedir lo que es un ionograma porque yo tengo que ver cómo está mi paciente. Si yo tengo un paciente que le estoy evaluando y tengo un pH que empieza a bajar, se pone ácido, y le estoy haciendo un seguimiento de lo que es el lactato y el lactato baja, pero mi paciente sigue ácido, nunca olviden que si yo lo reanimo con suero fisiológico puede estar provocando una acidosis metabólica hiperclorémica. Siempre evalúen, miren lo que es el cloro esperado, el cloro real, siempre eso nunca deben olvidarse, eso es algo muy fundamental. En relación a ser agresivos o conservadores, ya vimos en los protocolos actuales, en el estudio Andrómeda Shock 2, que generalmente el ser agresivo significa pasar 30 ml por kilo, como nos dicen la mayoría de guías, o nos lo venían diciendo la mayoría de guías hasta hace pocos años, que realmente da lo que se está dejando de lado, porque el monitoreo multimodal es fundamental y se ha visto que generalmente la desreanimación de los pacientes es algo fundamental. Esa es una mnemotecnia que se utilizaba hace mucho tiempo, donde se hablaba que un paciente que ingresa hipotenso, se hablaba de que había que pasar líquidos de inicio agresivos y después hacer una desreanimación de estos pacientes. Bueno, actualmente ya vimos que la recomendación es guiar lo que es la terapéutica del líquido en base a lo que son variables. Una de las variables actualmente vimos que fácil y sencilla el tiempo de llenado capilar. Acá tenemos un estudio, un análisis realizado en Estados Unidos, donde se observó la lista de recomendación de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que ya les había dicho que de inicio temprano de vasopresor, inicio temprano de antibiótico, de inicio temprano de lo que es líquidos, y entonces lo que se encontró en este estudio es que el no seguir las recomendaciones de inicio temprano
De antibióticos aumentó la mortalidad. El no seguir la recomendación temprana de uso de vasopresores aumentó la mortalidad, pero en relación a lo que son líquidos, se vio que el retraso en el inicio de los líquidos o de los bolos no tuvo un aumento significativo en la mortalidad. ¿Cómo se traduce esto? Que si es que yo no realizo una carga de fluidos de inicio, por ahí muchas veces el paciente no necesitaba fluidos, por ahí el paciente sí necesitaba el antibiótico, sí necesitaba vasopresores. Traducción de este artículo o de esto de hallazgo de hecho en este estudio es que muchas veces los líquidos están de más en la reanimación inicial en estos pacientes, hablando de lo que es pasar 30 ml por kilo, ser agresivo. Entonces, fíjense ustedes como ya desde hace mucho tiempo se venía ya hablando que muchas veces, el 2017 fue ese estudio, muchas veces no toda la sepsis requiere pasar volúmenes tan grandes de líquidos, sino que solamente el hecho de iniciar vasopresores. Tratamiento antibiótico adecuado reduce la mortalidad y eso es algo muy importante. Acá tenemos otro estudio donde se vio el efecto paradójico de la carga de fluidos. Si bien es un estudio que se realizó en animales, se encontró que en el grupo que recibió vuelo inicial de fluidos siendo agresivo, más el uso de noradrenalina, versus un grupo que solo se usó noradrenalina al inicio de la reanimación, se observó en el gráfico superior de la derecha que el grupo que recibió el bolo de líquidos requirió más dosis de vasopresores, es algo muy paradójico, ¿no? E incluso presentó mayor morbilidad, dado un aumento de fallo renal, y esto es algo fundamental, es decir, los que recibieron mucho más líquido y vasopresor junto a los que recibieron solo vasopresor tuvieron peores resultados, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que nos viene diciendo la bibliografía en el estudio Andrómeda Shock 2, tanto como la bibliografía que se venía hablando ya desde algunos años? Es que nosotros debemos mantener un equilibrio, debemos guiar la terapéutica con fluido, es decir, no llegar y colgarme de un fisiológico para que el paciente recupere tensión arterial, pasando líquidos, eso ya no se hace, no se debe hacer, sí, es lo fundamental. ¿Por qué? Porque debemos mantener lo que es un equilibrio. Pasar líquido en exceso genera edema, y el edema a nivel de órganos trae daño, ¿sí? Generalmente a nivel cerebral puede provocar mayor edema cerebral, aumento de la presión intracraniana, a nivel cardiovascular puede provocar edema del miocardio, puede provocar lo que es edema pulmonar, produciendo lo que es maripoxia, a nivel de lo que es el riñón. Ustedes saben que el riñón tiene una cápsula, si yo paso demasiados líquidos, ese riñón se va a hinchar y en una cápsula que no deja que se expanda, va a hacer que ese riñón haya menos circulación y el riñón va a provocar mayor falla renal secundaria a lo que es edema, ¿sí? Entonces, está ya demostrado que el pasar líquidos de más trae mayor morbilidad y peores resultados a estos pacientes, ¿sí? Acá otro pequeño estudio donde se encontró que entre la estrategia liberal de líquidos y pasar líquidos sin ningún objetivo versus lo conservador, se observó que si bien no hubo una diferencia estadísticamente significativa en términos de mortalidad, sí hubo resultados a favor de la terapia conservadora en relación a días libres de terapia intensiva, obviamente porque tienen menor edema pulmonar, mejor oxigenación, mayor días libres de terapia intensiva, mejoría de la oxigenación, así como menor desarrollo de falla renal. Entonces, fíjense que ya otra vez desde hace ya muchos tiempos, varios estudios ya se demostró que el pasar líquidos a lo loco aumenta la mortalidad, aumenta el daño. Es decir, no debemos de utilizar esta recomendación que siempre se dice el bolo de 30 ml por kilo, ¿sí? Debemos de utilizar, si bien pequeñas expansiones, lo que recomienda el estudio Andrómeda Shock 2 es pasar bolos de 500 y evaluar, no seguir pasando más, inicio temprano de vasopresores, evaluar el fenotipo de mi paciente. Si bien nosotros podemos sospechar que mi paciente séptico puede estar hipovolémico, pero debemos guiar nuestra terapéutica. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que los líquidos no solamente son líquidos, sino que son un medicamento, un fármaco que debe tener que su uso indiscriminado, sin objetivos claros, trae consecuencias. Es decir, todo fármaco tiene sus indicaciones y efectos adversos, su tiempo de duración, la dosis óptima, subóptima, entonces debemos conocer lo que es el manejo de líquidos, ¿sí? En relación a lo que son vasopresores, ya para ir un poco ya terminando, en la campaña Sobreviviendo a la Sepsis recomienda de por sí nuevamente lo mismo que el vasopresor de elección, que es la noradrenalina.
Eso es algo fundamental para mantener una TAM mayor a 65 milímetros de mercurio. La dopamina ya no se recomienda porque la dopamina tiene una alta tasa de producir arritmias y producir muerte. La única recomendación que lo que nos dice la guía es que como una alternativa, un vasopresor alterno, siempre que yo tenga pacientes que se encuentren bradicárdicos, nada más en ese sentido, ¿sí? De hecho, existen muchos estudios comparativos entre noradrenalina y dopamina, donde se vio prácticamente que la noradrenalina es superior y actualmente ya se ha desterrado la dopamina como vasopresor de inicio, ¿sí? Como vemos de acá, la hipotensión es la variable o el mejor predictor de mortalidad. Y hablamos ustedes menor de 65 milímetros de mercurio, ustedes ya saben por qué los pacientes se mueren más. Y que una hipotensión mantenida en el tiempo también mata más a los pacientes, ¿sí? Es decir, un uso adecuado de vasopresores es fundamental. La noradrenalina se asoció a menos mortalidad a los 28 días, menor riesgo de arritmias en relación a lo que es la dopamina. Nuevamente acá es importante recalcarlo. Con respecto al uso de otro vasopresor, se observó en las guías que el uso de vasopresina, generalmente, si bien se lo utiliza como un ahorrador de catecolaminas, tiene un distinto mecanismo de acción. Se la puede utilizar cuando tengo un paciente con shock séptico por aire refractario con dosis de noradrenalina bastante alta. Generalmente la inclusión de vasopresina redujo el riesgo de fibrilación auricular, porque si bien la noradrenalina tiene menor riesgo de arritmias, por a dosis elevadas puede llegar a producir taquiarritmias o arritmias ventriculares. Entonces, para bajar la dosis de noradrenalina, el uso de un segundo vasopresor está recomendado. El vasopresor es la vasopresina, ¿sí? No se recomienda el uso de otro vasopresor adrenérgico, hablando específicamente de lo que es adrenalina, porque es muy taquicardizante, arritmogénica, produce acidosis láctica. Entonces, la noradrenalina sigue siendo el de elección. Cuando iniciamos los vasopresores, ya lo vimos, dentro del primer momento, primer minuto que yo diagnostico un paciente que se encuentre con shock séptico y que está mal perfundido y que está hipotenso y que yo empiezo a pasar líquidos, mientras voy pasando líquidos, voy pidiendo a la enfermera que prepare vasopresor si es que no tiene una respuesta adecuada. ¿Sí? Recuerden ustedes nuevamente acá que cada hora de retraso en el inicio de noradrenalina durante las primeras 6 horas se asocia a 5.3% de aumento de la mortalidad. La administración temprana se asocia a menores niveles de lactato y menores requerimientos de noradrenalina durante toda la internación, ¿sí? Eh, Otro punto importante, como ya lo habíamos dicho, el inicio de vasopresor, si el paciente es con hipotenso, el inicio de vasopresor frente a una hipotensión severa que amenaza la vida, pues toman en cuenta principalmente la presión arterial diastólica. Una presión arterial diastólica baja a mí me habla de vasoplejía, nunca se olviden eso, y deben utilizar vasopresor. Entonces, que ya hace un estudio desde hace mucho tiempo, del 2018, ya se venía hablando de lo que del tema de lo que es la presión arterial diastólica y el uso inicial o temprano de vasopresor basado en ese parámetro, que fue uno de las variables que se utilizó en el estudio en el Andrómeda Shock 2. Entonces, cuando inicio tratamiento de forma precoz, mientras se continúa la reanimación con fluidos y guiada por un monitoreo hemodinámico funcional. Ese es el mensaje fundamental de todo esto, ¿sí? ¿Cuál es la mejor presión? Mayor de 65. Algunos pacientes, tomar en cuenta lo que son los antecedentes de cada paciente. En los pacientes que son hipertensos, por ahí el valor de 65, por ahí me queda corto, porque generalmente la curva de presión o de perfusión de estos pacientes está recorrida hacia la derecha, así que por ahí un paciente hipertenso, por ahí requiere lo que son TAMS un poquito mayor, generalmente mayor a 75, esto también tomar en cuenta. Después que en el estudio en la Andrómeda Shock 2 nos dicen que podemos hacer una prueba transitoria de aumento de lo que es la tensión arterial media hasta 80-85 a ver si mejora. Por ahí este paciente era hipertenso y requiere esa TAM para perfundir bien, ¿sí? Es decir, que la presión de perfusión óptima se debería individualizar, considerando siempre lo que es la hipoperfusión, tiempo de relleno capilar,
y la respuesta que vamos teniendo el aumento de la tensión arterial media, ¿sí? Entonces, como estamos viendo, generalmente alrededor del mundo, 27 millones de personas padecen sepsis, 19 millones sobreviven, 8 millones mueren, una cifra importantísima de personas que mueren por sepsis. No olvidar la sepsis neonatal, la sepsis materna, ¿sí? Y que todos no estamos exentos, ya sean niños, maternas, adultos, ancianos, todo de presentar sepsis, así que el mensaje de la charla es identifiquemos bien sepsis, no la subestimemos, empecemos tratamiento temprano, tratamiento guiado por objetivos, no pasemos líquido a lo loco a mi paciente porque el edema también mata y uso temprano de vasopresor y no olviden antibiótico basado en lo que son la microbiota del centro donde ustedes trabajen, sí, que muchas veces es distinta en cada uno. Así que, eh, bueno, eso era todo lo que tenía para comentarles el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor. No, chicos, igual ustedes saben que por ahí a los administradores del grupo, si quieren mandar cualquier mensaje, alguna duda acá ya, no duden en escribir para poder conversar acerca de eso, poder enviarle qué información, ningún problema. Bueno, esta fue la última charla que voy a compartir con ustedes. Espero que, bueno, sigan compartiendo en lo que en estas charlas que van a continuar ustedes con los siguientes docentes. Un gusto haber compartido con ustedes y, bueno, en cualquier cosa a las órdenes y, como les decía, si tienen alguna pregunta o necesitan algo, bueno, que le pidan al administrador del grupo del curso que, bueno, que nos haga a conocer y encantado de poder ayudar, ¿sí? Bueno, con esto me despido de ustedes, así que, bueno, espero que estén bien. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.